los discípulos de Jesús no eran como nosotros pensamos que eran. La mayoría piensa que los discípulos de Jesús eran personas pobres, es decir, venían de estratos sociales bajos, es decir, venían del populacho, venían de los que se denominamos los más necesitados. Es decir, a Jesús lo siguen aquellos que tienen debilidades, fragilidades, que necesitan afirmar su personalidad y no tienen nada, por lo tanto vienen porque necesitan algo que los afirme, los sustente, y entonces vienen en búsqueda de Jesús. No fue así. Jesús ya tenía un grupo de discípulos, eran alrededor de 100, un poco más, los que aparecen en Pentecostés como discípulos de Jesús eran 120 aprox. Y entonces, de ese grupo que lo seguía a Jesús, él escogió a 12. Porque él entendía que lo que había que hacer era hacer discípulos, formar discípulos. No quería seguidores, tenía suficientes seguidores, pero él entendía que debía formar a algunos. Y entonces escogió a 12 para formarlos. De hecho, cuando él expresa su deseo, dice que quería escogerlos para que estuvieran con él. Nada más. Es decir, para compartir la vida con ellos. Ese es el concepto fundamental de lo que significa ser un discípulo. Tomar una persona y transmitirle la vida en distintas formas. Bueno, y muchos piensan entonces que escogió los más carenciados, los que tenían más necesidades, los pobres, y muchos tienen la idea de que algunos de ellos, si bien es cierto, no tenían educación algunos, pero eran emprendedores, por ejemplo, microempresarios, como queramos llamarle. Por ejemplo, hubo uno que era bastante espiritual, por decirlo de una manera. Era quizás el más espiritual, que era Andrés. Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista previamente y se transformó en discípulo de Jesús cuando Jesús lo llamó. Pero él ya tenía una experiencia previa con acercarse más a Dios. Entonces vio aparecer a Juan el Bautista con un mensaje que no existía, que durante 400 años no había habido profeta en Israel. Ninguno que hablara de parte de Dios durante 400 años. Y aparece Juan el Bautista, y entonces Andrés, que ya tenía esa sensibilidad espiritual, y se hace discípulo de Juan el Bautista. Luego pasa a ser discípulo de Jesús cuando Jesús lo llama. Y como tenía eso en su corazón, Andrés, entonces él trajo a su hermano, ¿no es cierto? Trajo a Pedro, que es su hermano. Importante lo que hace Andrés. Entonces ahí tenemos un tipo de discípulo más relacionado con lo espiritual, y uno dice, todos los que Jesús llamó eran espirituales y eran de alguna manera cercanos a la religión y todo. Nada, no fue así. Andrés era quizás el más sensible en ese sentido, ¿cierto? Y fue el que trajo a Pedro. Pero también hubo otros. Pedro, ellos eran pescadores, pero uno dice pescadores, o sea, de los pobres, de los pobres, de los pobres. No. Quizás no eran instruidos, no tenían una educación mayor, pero tenían una empresa de pesca. No era que tenían un botecito, no. Tenían varias barcas por las que ingresaban al mar y pescaban, y luego vendían lo que pescaban, y estaban dedicados a eso. Tenían sus redes, tenían todo su sistema, como una microempresa. Tenían una expertise. En ese tiempo todos entendemos que los oficios se transmitían de padres a hijos. Si tu padre era pescador, tú ibas a ser pescador. Y así se transmitían los saberes
de los mayores a los menores. Entonces, no era que se iba a estudiar para eso. En general, se vivía de los oficios. Entonces, varios pescadores, unos 4 o 5, de los discípulos de Jesús venían de ese contexto. Personas que sabían lo que hacían. Microempresarios. Y tenemos a Mateo. Mateo era publicano. Una persona de la cual ni se esperaría que Jesús lo llamara, porque Mateo, los publicanos eran odiados por la sociedad judía. ¿Por qué? Porque trabajaban para el imperio, trabajaban para aquellos que explotaban al pueblo. Entonces, de alguna manera era considerado traidor. Los publicanos eran traidores, porque trabajaban para los romanos, cobrando los impuestos al pueblo. Evidentemente, un publicano, una persona que tenía muchos recursos, eran ricos, personas ricas, con muchas posibilidades de robar dinero por aquí y por allá, de quedarse con algunos dineros. Pero no solo eso, sino que además se relacionaban con la élite gobernante. Los publicanos estaban relacionados con los romanos. Tenían relación directa con los romanos porque recibían los impuestos y los entregaban al imperio. Ahí vamos teniendo una idea genérica de los discípulos de Jesús. Así que Mateo era influyente, era cercano al poder. Estamos entendiendo ahora, ¿no es cierto? Tomás, por ejemplo. Tomás podríamos decir que era una persona descreída, distinta a Andrés. Andrés tenía cercanía con las cosas de Dios. Tomás no, Tomás era incrédulo, era escéptico. Siempre estaba esperando, digamos que era racionalista, quería pruebas, no creía porque sí nomás. No es esto de creer por fe, no se lo tragaba tan fácilmente Tomás. Tenía que comprobar. Y ahí tenemos el evento aquel en que aparece Jesús resucitado y Jesús tiene la necesidad de decirle: Tomás, mete tu dedo en la llaga, en mi costado, todo. Y ahí viene de: si no lo veo, no lo creo, ¿no es cierto? Que lo usamos como dicho hasta el día de hoy, por la experiencia de Tomás. Tomás fue el que menos creyó en la idea de la resurrección. No creía él, era descreído. Tenía que ver para creer. Pero también, y esto es lo más increíble, cosas que pocos conocen, tenía un discípulo Jesús dentro de los 12 que se llamaba Simón, pero era conocido como Simón el Celote, o cananista. Y en palabras de hoy, Simón el Celote era revolucionario, era extremista revolucionario, era parte de un movimiento político nacionalista, muy nacionalista, y que su opción era llegar al poder o llegar a sacar del poder a los romanos a través de la violencia. Ese era su concepto, su forma de enfrentar la realidad. Simón el Celote luchaba para sacar a los romanos, para liberarse del yugo romano a través de la violencia. Entonces, imagínense, ya con estos pocos nombres que he mencionado, tenemos como un abanico de personalidades, un abanico de personas que formaban parte de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús no eran como tú te los imaginaste. Ahora, tenemos a Felipe. Felipe es un nombre griego y justamente había sido formado en la cultura griega. Por lo tanto, era una persona del grupo de 12 el más preparado intelectualmente, formado en la cultura griega. Todos conocemos lo que fue la cultura griega, formado en el deseo de inquirir más conocimiento, ¿cierto?
porque Felipe consideraba, como todo griego, que la verdad se conocía a través del conocimiento. Mientras más conozco, mientras más busco, mientras más busco la verdad, finalmente la encontraré, ¿cierto? Esto de la filosofía que plantea eso, la búsqueda de la verdad, formado en esa realidad donde Felipe estaba siempre queriendo conocer más. Era una persona culta, era una persona informada, evidentemente hablaba griego. Entonces, también aparece por ahí el discípulo que lo traicionó a Jesús, Judas Iscariote. Y lo increíble es que Jesús le dio a Judas la responsabilidad de cuidar la bolsa, es decir, los recursos que tenía él con sus discípulos, los resguardaba Judas. Judas guardaba la bolsita, lo que necesitaban para subsistir en la misión que llevaban adelante, ¿cierto? Junto con Jesús. Judas lo traiciona, es decir, una persona desleal, una persona que moralmente era cuestionable, y sin embargo formó parte de este grupo de discípulos de Jesús. Entonces, ¿de qué nos habla esto? ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que Jesús no tiene acepción de personas, no hace acepción de personas. Jesús no excluye a un grupo beneficiando a otro. Jesús no solo se relacionó con los pobres, con los ignorantes, y eso es un mito que tenemos que desmitificar hoy día. No es verdad eso. Jesús se preocupó de todas las áreas de la sociedad, se relacionó con personas de todo tipo, y el ejemplo está en todo este ramillete de sus discípulos, donde unos tenían un conocimiento mayor, otros tenían más recursos, otros tenían menos recursos, unos eran odiados, otros no eran odiados, unos eran perseguidos, otros no. Y ahí está, en ese ramillete, esa diversidad de personas con las cuales trabajó Jesús, nos da la idea de que todos podemos formar parte, todos podemos recibir el interés que Dios tiene por cada uno, ¿no es cierto? Porque Dios no hace acepción de personas.